Bonificar los peajes al transporte es invertir en seguridad, pero ¿no podría ser mayor? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy el Consejo de Gobierno de La Rioja ha rematado la faena que ayer inició el Consejo de Ministros de España en el convenio que ambas administraciones tienen con la autopista vasco-aragonesa para que los camiones paguen menos en los peajes de la AP68 en nuestra comunidad. La factura que la concesionaria pasa al Gobierno regional es de algo más de 1 millón de euros al año por este concepto y supone el 75% del importe de todos estos peajes. Si por este precio hemos logrado reducir a menos de la mitad la siniestralidad en la Nacional 232 que antes transitaban estos camiones, no parece descabellado pensar que por muy poco más la cifra de accidentes y de muertes podría descender a cifras ya difíciles de mejorar. Las vidas de los camioneros que mueren o causan muertes en la Nacional 232 valen mucho más que ese 1 millón de euros. Ahora bien, quien debería asumir ese 25% aún pendiente debería ser el Gobierno de España, en un gesto que demostraría tener conciencia de la particularidad de La Rioja, en la que no hay alternativa a la autopista de peaje que ofrezca la seguridad que sí dan a los camioneros las autovías que existen en la mayor parte del territorio nacional. Esta petición no es un exceso, es casi un acto de justicia, de igualar el derecho a la seguridad que tienen todos. No hay que olvidar que en los últimos meses se han abierto al tráfico sin peajes cientos de kilómetros de autopistas y en La Rioja no, María. Óscar, hoy el Gobierno regional ha puesto de relieve el esfuerzo que realiza para dar seguridad a estos conductores con un aporte del gasto a cargo del erario de los riojanos. Y a las claras está por los datos que ha aportado el portavoz del Ejecutivo, Alex Dorado, que no es un gasto sino invertir en vidas. Con este convenio el Gobierno de La Rioja hace un importante esfuerzo para favorecer el tráfico de carácter local, reducir los accidentes de tráfico y aumentar la seguridad de los riojanos, facilitando la conectividad de las infraestructuras que existen en nuestra comunidad, en este caso particular el corredor cantábrico-mediterráneo. Hemos de recordar que este convenio ha permitido una disminución de la accidentalidad del 56% y de la mortalidad del 64%. Bueno, pues bien por la Nacional 232 o por la AP68 nos vamos hasta Calahorra, que hoy ha sido la sede de la reunión del Consejo de Gobierno, y por ahí comenzamos nuestro repaso a los titulares de la jornada, María. Así es, Óscar, porque en esta localidad la presidenta Concha Andreu ha prometido trabajar en firme en la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el SERIS a partir de enero de 2022. El comité de empresa le ha advertido que el servicio de ginecología de este hospital podría cerrar la semana que viene por falta de profesionales. Y les contamos también que las 4 plataformas que se han constituido contra los proyectos de instalación de megaparques eólicos y fotovoltaicos aquí en La Rioja han pedido al Gobierno regional una estrategia y una planificación que ordene de forma adecuada el territorio. Para explicar el impacto que estos megaparques tienen en La Rioja, han organizado una jornada informativa que se va a celebrar mañana en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño. Y hoy se ha celebrado en Rioja Forum la segunda Feria del Empleo de La Rioja. El objetivo es ayudar a las personas a encontrar trabajo y que conozcan los perfiles y las aptitudes más demandadas. Este año han participado 37 empresas riojanas y las que más ofertan trabajo son los sectores de hostelería y mecánica. Y hoy hemos sabido que la Junta de Gobierno local en la capital ha decidido conceder la medalla de oro de la ciudad de Logroño a don Rafael Moneo por su relevante trayectoria como arquitecto, entre cuyas obras figura, ya lo saben, la sede actual del Ayuntamiento en la capital. Y en deportes, las 7 de La Rioja, la Casa del Deporte Riojano les ofreció ayer el primer triunfo del Ciudad de Logroño en la fase de grupos. El equipo de Miguel Velasco, liderado por Tomás Moreira y Rubiño, superó por 31-26 al Gorenje Belenie. Los riojanos suman 2 puntos y se desquitan de la dolorosa derrota sufrida la pasada semana en Gotemburgo ante el Sandefjord.
La Rioja se mantiene una semana más en el nivel 1 del plan de medidas según indicadores. Los datos de incidencia y la ocupación de camas UCI recomiendan mantenerse en ese nivel a pesar de los buenos datos. Este es uno de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, que esta semana ha celebrado su reunión habitual en el Museo de la Romanización de Calahorra. Un consejo que también ha aprobado la prórroga de la bonificación a los vehículos pesados que circulen por el tramo riojano de la autopista, la AP68. El Gobierno riojano ha aprobado la prórroga de la bonificación a vehículos pesados en la autopista AP68 en el tramo Zambrana-Tudela hasta el año 2025. Para ello invertirá más de 4 millones de euros en el pago de las bonificaciones hasta septiembre de ese año. Con este convenio, el Gobierno de La Rioja hace un importante esfuerzo para favorecer el tráfico de carácter local, reducir los accidentes de tráfico y aumentar la seguridad de los riojanos. Hemos de recordar que este convenio ha permitido una disminución de la accidentalidad del 56% y de la mortalidad del 64%. Un convenio con la autopista que habrá que revisar cuando se pongan en servicio los tramos de la Ronda Sur. Cuando tengamos la Ronda Sur de Logroño abierta habrá que hacer una modificación del convenio, pero de momento lo que hacemos es llegar hasta septiembre de 2025 para luego completar con los posibles fondos necesarios hasta el 26, que es cuando se realiza la liberalización. Este acuerdo entró en vigor en 2017. En ese periodo se ha facturado algo más de 3 millones de euros y la autopista ha acogido más de 7,5 millones de tránsitos. En otro orden de cosas, se ha aprobado un gasto de 3,8 millones de euros para licitar el servicio de acogida y reinserción de menores en el Centro Virgen de Valvanera. A lo largo del pasado año, 27 menores infractores fueron atendidos en este centro, tratándose de un servicio donde se busca la reinserción del menor a través de iniciativas donde descubren alternativas positivas de ocio, potencia su interés hacia la práctica del deporte y se facilita también el contacto con el entorno social y natural. El Consejo de Gobierno también ha aprobado que La Rioja continúe en el nivel 1 del plan de medidas según indicadores. La incidencia del virus disminuye. Actualmente estamos en una incidencia acumulada a 14 días de 27 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente por encima de los 25, y una incidencia acumulada a 7 días de 13 casos por cada 100.000 habitantes. Es una incidencia inferior a la observada para el conjunto de España y cercana a la nueva normalidad, pero según el PMI aún el nivel 1. Algo similar ocurre con el porcentaje de ocupación de las camas UCI, que si bien tenemos un 11% en este dato, el PMI recomienda el mantenimiento en el nivel 1. Después de ese Consejo de Gobierno, la presidenta ha acudido después a la Fundación Hospital de Calahorra. Allí le esperaba el comité de empresa concentrado a las puertas, quien le ha reprochado que no le hayan citado, por lo tanto, a las puertas le aseguraban que están peor que hace 2 años. Los trabajadores afirman que la fundación no resulta atractiva ni en sus condiciones salariales ni laborales. El comité habla de profesionales con horarios larguísimos y advierten que el servicio de ginecología podría quedarse la semana que viene sin personal porque sus trabajadores están en proceso de traslado a otros centros sanitarios e insisten en que podría haber una dimisión en bloque que obligaría a trasladar los partos al Hospital San Pedro. Andreu ha pedido tiempo y ha pedido que se confíe en que la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el SERIS suprima todos estos problemas. Hemos visto que queda muchísimo por hacer, pero claro, durante tantos años en los que no ha habido inversión, ahora de repente, bueno, pues tenemos que priorizar. Priorizamos la radiología con esos 2 equipos que van a entrar, 300 y pico mil euros en equipamiento. Hay que renovar incluso las habitaciones, ya no lo técnico, que sí, pero los aseos, lo decía, ¿no? Servicios que estén adaptados y que sean también de última generación. Pero también lo que tenemos que hacer es homogeneizar las condiciones jurídico-laborales de los profesionales, de los trabajadores, para adaptarlos a este servicio riojano. El Partido Popular defenderá en el próximo pleno de la Cámara Regional una proposición no de ley para impulsar el crecimiento de la industria TIC riojana, duplicando las plazas ofertadas en la UR, en los grados de Ingeniería Informática y también en Matemáticas. La propuesta del Partido Popular propone además adaptar los currículums de estos grados a las necesidades de la industria TIC riojana y la concesión por parte del Gobierno de La Rioja de un préstamo de 4.000 euros por año académico.
Miren, en los 2 últimos años, 600 estudiantes no han podido matricularse en el grado relacionado con matemáticas o con ingeniería informática en la Universidad de La Rioja. Y no han podido matricularse porque la oferta formativa es muy reducida. Se ofrecen 50 plazas al año de ingeniería y solo 25 de matemáticas. Y eso, reitero, es un auténtico cuello de botella. Necesitamos, reitero, aumentar nuestras capacidades formativas, contar con más profesionales y que estén formados al más alto nivel. Y para eso, desde el Partido Popular, lo que pretendemos es duplicar el número de plazas ofertadas por la Universidad de La Rioja en estos grados, en los grados de matemáticas e ingeniería informática. Por su parte, Ciudadanos La Rioja presentará este jueves una iniciativa parlamentaria para pedir que el Gobierno regional visibilice el recuerdo de las víctimas del terrorismo de ETA, algo que consideran se debería hacer de manera continuada en nuestra sociedad. En este sentido, proponen que se nombren calles y placas en memoria de las víctimas del terrorismo. Y por eso estamos pidiendo, con esta iniciativa que vamos a llevar el jueves al Pleno del Parlamento de La Rioja, estamos pidiendo que el Gobierno haga un esfuerzo para visibilizar en nuestra sociedad el recuerdo de todos estos referentes de la democracia, porque necesitamos una memoria democrática completa, no partidista, una memoria democrática que sea real y que también sea sana. Y por eso también pedimos en esta iniciativa que se promueva la colocación de placas de recuerdo y se dediquen vías públicas en nuestras localidades a las víctimas del terrorismo. Las 4 plataformas que se han constituido contra la construcción de megaparques eólicos y fotovoltaicos en La Rioja han pedido al Gobierno su paralización, además de una planificación y una ordenación del territorio. Para explicar el impacto que este modelo energético va a tener en nuestra comunidad, han organizado una jornada informativa que se va a celebrar mañana, a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Ibercaja, abierta a todos los ciudadanos. 4 plataformas que se han constituido a raíz de la presentación de varios proyectos para construir parques eólicos, fotovoltaicos y líneas de alta tensión en La Rioja piden a las autoridades que los paralicen. Tenemos que pensar que se cambia completamente el destino y, digamos, la orientación productiva del territorio, que pasa de ser un territorio agrícola, forestal, a ser un espacio industrial. Consideramos que un cambio tan brutal de la orientación productiva y de la identidad del lugar, como se pretende llevar a cabo, esa decisión se tiene que tomar con el diálogo, con la discusión, con el debate. Acusan al Gobierno de no contar ni con una planificación ni con una estrategia. Venimos todas las plataformas demandando desde hace varios meses una ordenación del mismo, una planificación sectorial de estas infraestructuras de energías renovables, porque la implantación de estos proyectos acarrean graves impactos en el territorio. Precisamente las plataformas han organizado una jornada mañana en el Centro Cultural Ibercaja para hablar sobre la situación de los megaparques proyectados en La Rioja, además de los que están afectados con otras comunidades. Queremos animar a todos los riojanos a asistir al primer encuentro Ciencia y Sociedad, donde se abordará el modelo energético de La Rioja y donde conocerán de primera mano los impactos que el modelo centralizado y la falta de ordenación y planificación de las renovables va a tener en nuestro territorio. Según estas plataformas, el problema que existe es que si siguen adelante puede producirse un efecto llamada y tener una avalancha de proyectos que quieran instalarse también en nuestra comunidad. Actualmente, entre los parques que están en tramitación en La Rioja están los de Las Cruzadas, el de Juberacón y el de Cidamón. Precisamente hoy hemos conocido que el Gobierno de La Rioja está preparando las alegaciones que va a presentar al proyecto de instalación de una línea eléctrica de alta tensión, la de la Aragonesa Forestalia, que cruzaría la comunidad autónoma. El portavoz del Ejecutivo riojano, Alex Dorado, ha explicado que este proyecto no es favorable para los intereses de la región en cuanto a la preservación del patrimonio natural.
y creo que siempre es bueno llamar la atención sobre esa necesidad de desarrollar las energías renovables, pero tiene que ir siempre de la mano del equilibrio y de la salvaguarda de los valores naturales. En ese sentido, de la línea que usted nombra, la hemos estado estudiando, somos un gobierno serio y queremos primero analizar las circunstancias para luego actuar en consecuencia, y es verdad que vemos que no es favorable para los intereses de La Rioja en cuanto al patrimonio natural y su preservación, y estamos preparando las alegaciones. Tenemos un plazo hasta, creo que es el 16 de noviembre para hacerlo, y bueno, la Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos está preparando esas alegaciones. Y les hablamos ahora de la segunda Feria del Empleo de La Rioja. Durante toda la mañana muchísimas personas de distinto perfil se han acercado hasta Rioja Forum para dejar su currículum. Este año han participado 37 empresas de sectores como la limpieza, la mecánica, la hostelería o espectáculos. Los organizadores Fórmate La Rioja calculan que alrededor de 2.000 personas habrán visitado hoy la Feria de Empleo. Minutos antes de abrir las puertas de la Feria de Empleo, esta era la imagen a la entrada del Rioja Forum. Hace 2 años tuvimos 2.000 personas que entraron al evento. Podemos encontrar gente que no tiene cualificación o gente con titulaciones, estudios universitarios, con experiencia previa o sin experiencia previa, que quiere buscar empleo. Espero encontrar el trabajo que estoy buscando, que es en docencia. Pero bueno, en un principio soy ingeniero. A mí me gusta mucho el sector de cara al cliente, o sea, cara al público, dependienta, recepcionista. En la segunda edición de la Feria de Empleo de La Rioja, que organiza Fórmate, han participado 37 empresas de distintos sectores. DIF, Asociación de Hosteleros, también tenemos ETTs, empresas más pequeñitas, asociaciones que gestionan licencia de empleo, viene la Consejería de Empleo, viene el Departamento de Empleo del Ayuntamiento. La que me salga, estoy interesada en la que me dé trabajo. Estamos a ver si buscamos algo. A ver si tenemos la oportunidad de volver otra vez a empezar a trabajar. Los demandantes de empleo dejan su currículum en las empresas que les interesan. Adeco, Nortempo, que me conocen, en Dinámica Teatral, que llevan eventos teatrales y demás. En ese momento les hacen una breve entrevista para conocerles y asesorarles. Es una pequeña entrevista, conocer qué es lo que quiere con nuestra empresa, qué objetivos puede tener. Que nos gusta tener una cartera de posibles trabajadores, en el caso de para sustituir vacaciones, algún trabajo esporádico que sale. Somos una empresa de reciente creación, pero que estamos expandiéndonos, entonces nos ha parecido interesante acudir. Que necesitamos gente con una formación muy específica, entonces pues básicamente lo que hacemos es eso, asesorarles dónde tienen que ir para que luego puedan trabajar en nuestro sector. El año pasado, un 34% de las empresas buscaban titulados universitarios, frente a un 41% que pedía una titulación de formación profesional y solo un 2% requerían estudios de máster. Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que al final la gente que realice formación, otros niveles de formación, obtenga trabajo. Según el último informe de Mercado de Trabajo, las titularidades de formación profesional que más demandaron las empresas en 2020 están relacionadas con la sanidad, con la construcción y con los trabajos digitales. Ahora aumenta la demanda en algunos sectores, como hostelería o mecánica. Al haber tan pocos talleres, porque últimamente lo que han cerrado, entre que se han jubilado y demás, pues está mucho en auge, que necesita profesionales para hacer el trabajo y no estamos encontrando. Encontramos un mayor número de oportunidades en el tema servicios, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que hemos visto que en el último mes, podríamos decir, bueno, pues hay un poquito más de movimiento. Echamos en falta que las empresas confíen más en presentarnos puestos de mayor cualificación y bueno, un poco por eso también estamos aquí, ¿no? Darse a conocer por ambas partes para que ganen tanto empresas como trabajadores. Un día más, La Rioja no tiene que lamentar víctimas por coronavirus. Los casos activos sí que suben ligeramente. Pasamos de 63 a 67 casos que tenemos hoy. Y hay 9 personas también ingresadas en los diferentes centros riojanos, una más que ayer. 5 de ellos se encuentran en la UCI. Por lo demás, en cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, sube ligeramente con respecto a la última jornada y hoy se sitúa en 27 casos. Ayer teníamos 25. Los vacunados siguen sumando,
más inmunizados aquí en La Rioja. Y precisamente hoy en el Consejo de Gobierno se ha hablado de la vacuna de Janssen, una vacuna, recordamos, que se inoculó como una sola dosis. El Ministerio de Sanidad aprobaba una segunda dosis de refuerzo. Se va a hacer, ya lo saben, con Pfizer o con Moderna. Aquí en La Rioja se llamará a todos los que fueron vacunados con Janssen a partir del próximo 15 de noviembre. Confirmar lo que dice que se aprobó esa segunda dosis para Janssen. Lo que haremos es combinar los que tienen la dosis de Janssen con otro tipo de vacunas, porque se ha demostrado que aumenta la efectividad y la vacunación se realizará. Se irá llamando a las personas que tenemos identificadas, obviamente que tienen la única dosis de Janssen, en los centros de salud principalmente, y también quizás en los centros de vacunación conforme se vaya distribuyendo a esas personas. La Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos, ARPANI, ha llevado hoy al Parlamento Regional la necesidad de vencer las trabas en la educación, la sanidad y la sociedad. Se trata del primer acto público que ha acogido el Parlamento de La Rioja tras las restricciones por la pandemia. Hoy, en el Día Nacional del TDAH, se ha leído un manifiesto en el que reclaman el acceso a becas en educación y han puesto de relieve el impacto de los tratamientos farmacológicos y también la intervención psicológica. Han vuelto a reclamar la atención de la sociedad y voluntad política para que haya un marco legal para el TDAH y un plan integral del TDAH en toda España. Bueno, pues vamos a hablar con Josefina Rodríguez, presidenta de ARPANI. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy se celebra el Día Nacional del TDAH con vencer trabas. ¿De qué trabas estamos hablando? Bueno, pues son trabas a diferentes niveles, trabas en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud y también a nivel social encontramos diferentes dificultades en el día a día de nuestros chicos y de nuestras familias. Entonces tenemos mucho trabajo. Bueno, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿cómo ha afectado la pandemia en el tratamiento o en el diagnóstico? Hombre, pues la pandemia en principio ha habido que suspender la mayoría de los tratamientos porque no se podía acceder a la asociación ni a los profesionales. Al final ya de la parte final de la pandemia ya se pudo empezar a hacer intervenciones individualizadas, pero claro, todos los programas que tenemos previstos durante el curso pues los tuvimos que suspender. Y efectivamente también ha afectado mucho a la economía de las familias. Este inicio de curso hemos notado una dificultad de muchas familias que están en situación económica pues complicada, de manera que el acceso a algunos tratamientos pues les está resultando difíciles, sobre todo aquellos que están en ERES, en ERTES y en otras circunstancias de vulnerabilidad. Entonces, pues a todos los niveles nos está afectando desde luego la pandemia. El no asistir al centro escolar para nuestros chicos pues supone una complicación extra porque ellos tienen esa dificultad de atención y de concentración y el no poder tener una persona física delante, pues para ellos es una situación complicada. No son capaces de mantener la atención y la concentración en una pantalla, a través de una pantalla. Nos ha llamado la atención un dato, hemos conocido que afecta al 3% de las personas adultas y que lo conocen a raíz de sus hijos, ¿no? Sí, es relativamente frecuente que cuando nos llegan los padres a la asociación porque tienen un diagnóstico de un hijo o de una hija con TDAH, pues te digan esta famosa frase de yo era igual cuando era pequeño. Entonces, bueno, pues muchas veces van descubriendo poco a poco que ellos también tenían esta problemática en su infancia, pero nadie se la diagnosticó, nadie se la trató y bueno, han salido adelante como han podido realmente, ¿no? Pero con muchas dificultades. Entonces, pues siempre tienen esa idea de intentar que mi hijo no lo pase tan mal como yo. Y entre el 5% y el 7% de los escolares tienen TDAH. ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cómo podemos diferenciarlos, por ejemplo, de un comportamiento acorde a su edad?
Efectivamente, hay que conocer un poco la sintomatología. Para nosotros es muy importante que el profesorado la conozca. Para las familias es difícil porque si no tienes algún otro hijo con el que puedas hacer una comparación por edad, pues es más difícil. Pero los profesionales consideramos que es importante que tengan esta información porque ellos sí que tienen una clase amplia con 20, 25 niños de la misma edad y que sí que pueden comparar. Bueno, el cuadro del trastorno es un cuadro que plantea dificultad de atención y de concentración, conductas hiperactivas e impulsivas. No significa esto que todos los niños que son muy movidos sean hiperactivos. Efectivamente, estos síntomas les generan una dificultad en su día a día. Y eso es lo que tenemos que comprobar. La intensidad y la frecuencia de estas conductas les genera una dificultad en su día a día. Y en ese momento podemos empezar a pensar que puede haber algo relacionado con el TDAH, aunque hay otras muchas patologías que tienen sintomatología parecida. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Eso es muy importante para saber exactamente qué es lo que hay que tratar. Y ahí es importantísima la labor de los profesionales que ustedes siguen demandando, ¿no? Que debe haber más psiquiatras infanto-juveniles, ¿no? Sí, bueno, a nivel de salud, desde luego, la psiquiatría y la neuropediatría en la comunidad pues debe estar más dotada, debería estar más dotada, porque al final, sobre todo en esta época después de la pandemia, pues se han acumulado, muchas veces hay acumulación en las listas de espera, incluso no solo para los diagnósticos, sino para las mismas revisiones. Entonces sí que consideramos que es importante que haya más profesionales clínicos conocedores del trastorno y de las comorbilidades, de los trastornos asociados que puedan venir unidos al TDAH, que puede ser el cuadro principal, pero puede haber dificultades en los aprendizajes como dislexias o discalculias o dificultades a nivel emocional como ansiedad o depresión que vemos mucho, sobre todo en los adolescentes. Cuando no se ha hecho una buena intervención o un buen diagnóstico en la infancia, pues encontramos trastornos asociados. Se dice que este es un trastorno de bola de nieve porque siempre va asociando cosas, sobre todo si no se hace una buena intervención y un buen diagnóstico. En este día, aquellos que pasen por la ciudad van a ver distintos monumentos riojanos también que se suman a dar visibilidad a este trastorno, ¿no? De color naranja. Cuéntenos, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues es una campaña que está promovida por la Federación Española, a la que pertenecemos asociaciones en todo el territorio nacional, y la propuesta es que para mostrar el apoyo a las personas afectadas por TDAH, pues se iluminen de color naranja edificios y monumentos emblemáticos de la ciudad de donde somos cada asociación. Entonces, bueno, pues nosotros la verdad es que tenemos que dar las gracias a muchos ayuntamientos que se han implicado. Aquí en Logroño, el Ayuntamiento de Logroño va a iluminar la Fuente de Murrieta. Ahora nos vamos para allá a ver la iluminación de la Fuente de Murrieta y el Cubo del Rebellín. En el Ayuntamiento de Calahorra, de Haro, de Santo Domingo de la Calzada y de Autol van a iluminar su propia fachada, la fachada del Ayuntamiento, también de color naranja, y en Arnedo el Palacio de la Baronesa van a iluminar de color naranja y hay una reunión de compañeros que van a estar allí para hacerse una foto con el Palacio de la Baronesa iluminado. Y luego Uruñuela también va a iluminar de color naranja la ermita de la Virgen del Patrocinio. Estos son en principio los ayuntamientos que nos van a ayudar a dar visibilidad al colectivo en un día como hoy. Pues Isabel, muchísimas gracias. Josefina Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues por dar visibilidad a través de estas pantallas de las 7 de La Rioja también a este trastorno y muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Entre los asuntos aprobados esta mañana en la Junta Local de Logroño destaca la decisión de entregar la Medalla de Oro de la ciudad a don Rafael Moneo, el arquitecto con mucha trayectoria, o la remodelación de la Avenida de la República Argentina con un gasto aprobado de casi 870.000 euros.
El programa Calles Abiertas afecta a la Avenida de República Argentina y el Ayuntamiento ha decidido remodelarla a fin de equilibrar el reparto de espacios entre vehículos y peatones. Para el proceso de licitación que se pondrá en marcha en los próximos días. Partimos de una calle en la que la mayor parte de este espacio urbano, como ocurre en otros entornos de esta ciudad, está destinado a los coches principalmente, mientras que las personas quedaban relegadas a una franja de 2,5 metros a cada lado de la calle. Para impulsar el ahorro energético y la reducción de emisiones de carbono, se ha aprobado la participación del Ayuntamiento de Logroño en la segunda convocatoria europea European City Facility. Además, se destinan más de 63.000 euros a los proyectos que contribuyen a la dinamización turística de Logroño. La app Guía de Turismo Accesible de Logroño, que es una actividad organizada por La Rioja sin barreras por 15.699,50 euros, cuenta la leyenda, una actividad organizada por la Asociación Profesional de Informadores Turísticos de La Rioja, que contará con una ayuda de 1.985,18 euros. Wineland 2021, congreso promovido por el Club de Marketing de La Rioja y subvencionado con 34.875 euros. Y finalmente el cuarto proyecto de Otoño de Libros y Vinos, que es una iniciativa de la Asociación de Librerías y Papelerías de La Rioja por una cuantía de 13.807,23 euros. En otro orden de cosas, la Junta Local también ha aprobado la cesión del Teatro Bretón a la CLA Pepe Izaga para la representación de la zarzuela La Revoltosa el próximo 11 de noviembre. También se ha decidido conceder la Medalla de Oro de Logroño a don Rafael Moneo por su trayectoria como arquitecto. El Tribunal Constitucional ha anunciado este martes el impuesto de plusvalía municipal cobrado por los ayuntamientos. Este gravamen supone en la actualidad una fuente importante de financiación de los consistorios de todo el país. Según los expertos, será imposible que los ayuntamientos puedan cobrar la plusvalía municipal de aquí en adelante. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Logroño se mantienen cautelosos ante el anuncio de esta medida. Estaremos primero a la espera de esa publicación de la sentencia para luego ver también qué trabajo va a realizar el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y a partir de ahí podremos establecer un análisis más exhaustivo de la situación presupuestaria en este ayuntamiento. Más cosas. El próximo viernes 29 de octubre se inaugura una nueva edición de las Jornadas del Champiñón y de la Seta de Autol, que ofrecen una programación con diferentes eventos de carácter cultural, turístico y gastronómico que se va a prolongar hasta el próximo lunes 1 de noviembre y cuyo objetivo es promover el consumo del champiñón y la seta en la sociedad. El sábado habrá degustación en la calle. Las jornadas van a programar también conciertos y una cata maridaje con música en directo el domingo. También se va a organizar un mercado artesanal. El champiñón es uno de los sectores más importantes de nuestra economía y da trabajo a más de 3.000 personas en La Rioja. El próximo viernes, día 29 de octubre, se inaugura una nueva edición de las Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol, que tendrá un largo recorrido repleto de actividades en la localidad. Son diferentes los eventos programados, de carácter cultural, turístico y gastronómico, que se prolongarán hasta el próximo lunes, día 1 de noviembre. Y creo que es un sector que merece la pena que esté, que merece la pena darse a conocer qué es lo que hacen estas jornadas, que tenemos que buscar sí o sí que se aumente el consumo, porque en España somos de los más grandes productores de Europa. Como muy bien ha dicho Eva, en La Rioja producimos más del 50% del champiñón que se produce en España y posiblemente estemos los cuartos, solo en La Rioja estemos los cuartos productores de Europa. Y sobre todo, no solamente darlo a conocer desde su lugar de origen, desde los cultivos, sino también darlo a conocer en el paladar, ¿no?, que es donde la gente más disfruta, ¿no?, cuando viene a nuestro municipio y visita todos los locales de hostelería, restaurantes, bares, etcétera, etcétera, siempre se va con esa sensación de qué fácil se puede cocinar el champiñón, qué rico y de cuántas maneras lo puedo cocinar en mi casa cuando me vaya de Autol, ¿no? Es de lo que se trata. La Asociación de Fotógrafos Profesionales de La Rioja vuelve este año a lanzar su tradicional campaña para ayudar en Navidad a los niños de familias más desfavorecidas. Les hablamos de la campaña Un juguete, una sonrisa.
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de La Rioja vuelve un año más durante el mes de noviembre con su tradicional compromiso en la campaña Por un juguete y una sonrisa, un retrato. Una iniciativa que consiste en retratar de forma gratuita a los niños de hasta 12 años que se acerquen a los establecimientos de la asociación a cambio de un juguete o un libro. Más o menos otros años pues han pasado unos 200, 250 niños. Todos los juguetes y libros obtenidos en la campaña se destinarán a los niños y niñas de la Sociedad San Vicente de Paul y Proinfancia Riojana. El Auditorio Municipal de Logroño acogerá el próximo 13 de noviembre a las 7:30 de la tarde una nueva edición del concierto solidario anual a beneficio de Proyecto Hombre. En esta ocasión contará con las actuaciones de Los Átomos, Splenium y el humorista Jesús Ángel Arriet, que intervendrá con un monólogo entre ambos conciertos y hará las veces de presentador. Las entradas para este concierto solidario ya se pueden adquirir por 10 euros en Proyecto Hombre en La Rioja y en librerías Santos Ochoa. Lo hemos dicho al principio, las 7 de La Rioja, la Casa del Deporte Riojano les ofrecía ayer el primer triunfo del Ciudad de Logroño en la fase de grupos. El equipo de Miguel Velasco, liderado por Tomás Moreira y Rubiño, superó por 31-26 al Gorenje Velenje. Los riojanos suman así 2 puntos y se desquitan de esa dolorosa derrota sufrida la pasada semana en Gotemburgo ante el Sabehov. La Liga Europa se toma ahora un descanso, de manera que el Ciudad de Logroño no volverá a competir hasta el próximo 16 de noviembre, cuando se mida al Magdeburgo, que lleva pleno de victorias. Y recordamos la iniciativa del Calahorra, que este domingo recibe al Sanse en la Planilla a las 5 de la tarde. Los socios rojillos podrán comprar hasta el próximo viernes cuantas entradas deseen, al precio de 5 euros cada una, para un encuentro trascendental, porque el equipo de Eduardo Ocampo acumula 2 jornadas consecutivas en puestos de descenso en el grupo de Primera Red. Y Fernando Llorente tiene nuevo club, el Eibar. El delantero rinconero jugará en este equipo hasta final de temporada. Fernando Llorente, doble subcampeón de la Liga de Campeones, campeón de Europa y del mundo, regresa ahora a España tras una dilatada carrera en Italia y en Inglaterra. El delantero, formado en el Athletic, pondrá su experiencia y sus goles al servicio de un Eibar lanzado a por su regreso a la élite a las primeras de cambio. Tras Athletic, Sevilla, Tottenham, Swansea, Juventus, Nápoles y también Udinese. Fernando Llorente vuelve ahora a la actividad de la mano del Eibar, su octavo equipo en 3 lustros de carrera profesional. Y también hacemos un breve repaso a la tercera riojana, que tiene al Arnedo como líder. Los riojabajeños empataron a 2 con el Anguiano y encabezan la tabla con 17 puntos, uno más que el Casalarreina, que goleó 4-1 al Cenicero. El Barea, que vemos en imágenes como se impuso por 0-1 en Santo Domingo de la Calzada, y es tercero con 15 puntos. Rapid, de Murillo y Cenicero siguen en descenso. Bueno, y en cuanto al tiempo, por ahora no tenemos muchos cambios. Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día y con nubes altas en la segunda. Sí que tenemos también probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en zonas de la ribera. Las temperaturas mínimas siguen, como decimos, sin cambio. Son fresquitas a primera hora, en torno a esos 6-7 grados, y las máximas en ligero descenso, pero en torno a los 20 grados en general en toda la Rioja. Los vientos soplarán flojos, variables, fijándose del suroeste en la sierra y al sureste en el valle, aumentando, eso sí, la intensidad. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos con Óscar Gálvez y el debate de portavoces. Hasta ahora mismo.
Mañana hará una semana que se reunieron en Logroño la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Motivo del encuentro, la comisión bilateral entre ambas administraciones en la que deben forjarse los acuerdos de colaboración. Se habló de muchos asuntos en ese encuentro, desde el famoso artículo 46 del Estatuto relativo al efecto frontera hasta los planes de transformación. Han tenido que pasar 3 décadas para que los gobiernos central y riojano se reúnan en una comisión bilateral. Hemos cambiado absolutamente la dinámica por convicción, porque el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja tenemos claro que hemos de hablarnos entre las administraciones. Una reunión entre la presidenta Concha Andreu y la ministra y portavoz Isabel Rodríguez. En la agenda de trabajo, la reforma del Estatuto de la Comunidad y más en concreto su artículo 46, que regula la compensación del Gobierno de España a nuestra comunidad por el llamado efecto frontera, es decir, por los beneficios fiscales que tienen País Vasco y Navarra. La Audiencia Nacional negó a principios de año que este artículo obligue al Estado a compensar a La Rioja en respuesta a un recurso presentado por el Partido Popular. Encargaré de seguir dialogando para conseguir que ese artículo 46, que sigue vigente, nos sirva a los riojanos y a las riojanas para sacar beneficio. Para ello, el Gobierno regional está realizando, en colaboración con la Universidad de La Rioja, un estudio jurídico sobre el alcance que el efecto frontera tiene para nuestra región, estudio que el Gobierno central se ha comprometido a analizar. Porque, insisto, este Gobierno, el de España y el de La Rioja, trabajamos desde la absoluta lealtad institucional, pero también con la certeza de que lo hacemos con rigor técnico, jurídico, para afrontar esta cuestión. Una vez finalizados estos estudios, se debatirán, se analizarán nuevamente entre ambos gobiernos y, en su caso, el acuerdo se recogerá en la comisión mixta. En este encuentro también se ha hablado del plan de transformación que La Rioja ha presentado con sus 4 proyectos estratégicos: Enoregión, Valle de la Lengua, Ciudad del Envase y el Territorio Digital de Servicios. Proyectos alineados con el objetivo de recuperación económica del Gobierno central para transformar y modernizar el país y en los que serán claves los fondos europeos. Son fondos transformadores que vienen acompañados de reforma. Y aquí quiero poner en valor el liderazgo de la presidenta de La Rioja de forma propositiva y en la línea o alineada en los objetivos que nos hemos planteado con estos fondos de recuperación, ha planteado claro los objetivos de La Rioja. En cuanto a las infraestructuras, la presidenta riojana ha destacado el tren como prioridad. Le he trasladado a la ministra y al equipo que nuestra prioridad es desarrollar la vía ferroviaria que pasa por La Rioja, modernizando las vías para que presten el servicio de alta velocidad. Según Andreu, el buen entendimiento con el Gobierno central está permitiendo que avancen a buen ritmo otras obras como la Ronda Sur o la autovía A12. Bien, pues estamos ya en tiempo de tertulia y vamos a comenzar precisamente por esa reunión, esa comisión bilateral, hablando con nuestros invitados de hoy, los miembros del Parlamento, con los portavoces de los 4 grupos parlamentarios con representación en nuestra Cámara. Con Raúl Díaz, portavoz del Partido Socialista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jesús Ángel Garrido, portavoz del Partido Popular. Buenas noches, Óscar, a ti y a todos los oyentes. Buenas noches. Oyentes, ¿qué digo oyentes? Espectadores. También oyentes, por supuesto. Escuchantes, ya escogimos de todo. Enar Moreno, portavoz del Grupo Mixto Izquierda Unida, buenas noches. Hola, buenas noches, Óscar. Y Pablo Baena, portavoz del Grupo Ciudadanos, buenas noches. Un placer. Bueno, pues como creo que ya hemos entrado en contexto en esa reunión, en esa comisión bilateral que se celebró hace 6 días en La Rioja, por cierto, 30 años, ahora no sé si queréis hacer alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación al respecto, pero podemos ir un poco al fondo también de la reunión, que al fin y al cabo lo otro es la forma, quizá grave, pero lo importante es el fondo. El artículo 46, sus consecuencias. Si... Noto, Óscar, que me estás mirando así de una manera. Sí, por lo de los 30 años. Posiblemente por lo de los 30 años, que posiblemente sea el que tiene que dar aquí alguna explicación de por qué lleva 30 años sin reunirse o constituirse de una manera formal una reunión de la comisión bilateral, pero realmente lo que nos importa, eso es casi una anécdota
Lo que nos importa es el fondo. Pero vamos a empezar por la anécdota, señor Garrido. 30 años. Sí, no sé. Yo le preguntaba a la ministra, porque después estuvo aquí en nuestro plató en una entrevista, que igual se trataba de un error. Se lo pregunta a usted, ¿es un error lo que dijeron o...? No lo sé, sinceramente. Yo lo que no sé es dónde está definido, en qué apartado del manual de derecho administrativo se define una comisión bilateral, ¿no? Donde está regulada su composición, su forma de convocatoria, quiénes tienen que estar ahí o no. Al final, llámese como se llame, es una reunión entre miembros del Gobierno de La Rioja y miembros del Gobierno de la Nación, de España. Y eso, que yo sepa, ha habido muchos con todos los gobiernos de La Rioja y con todos los gobiernos de la Nación. Por lo tanto, yo creo que no es del todo correcto esa afirmación. Al revés, yo creo que son ganas de dar trascendencia e importancia a un acto que en sí mismo estaba vacío. Y como no había nada más que contar, pues se han ido pues por los cerros de Úbeda, ¿no? Porque lo trascendente, lo mollar, lo sustancial es el resultado de ese encuentro de trabajo, que en definitiva es lo que todo el mundo entendemos por una comisión bilateral. Y el resultado de ese encuentro pues es el conjunto vacío. Yo me acordaba cuando estudiaba matemáticas, el conjunto vacío es cuando no hay nada, ¿no? Pues el resultado de esa reunión es la nada, el conjunto vacío. Y eso es malo, ¿eh? No sé eso es si malo el para señor Díaz querrá replicar al señor Garrido. Bueno, yo creo que... Y luego entramos en el fondo. Sí. Aunque ya ha entrado en el fondo también el señor Garrido. Sí. Fondo y formas. A la vez. Bueno, yo creo que para vacía realmente estaba la agenda del anterior gobierno del Partido Popular. Tenemos que recordar que el primer presidente del gobierno de España que recibió al señor José Ignacio Ceniceros fue Rajoy. Fue Pedro Sánchez. Con lo cual yo creo que eso dice mucho, ¿no?, de cómo operan, ¿no?, los factores de lealtad institucional, que creo que son siempre muy positivos, ¿no? Me parece que es muy importante y muy significativo, no solamente todas las puertas a las que ha llamado el actual gobierno de La Rioja, sobre todo el delegado para el plan de transformación de la presidenta y la propia Concha Andreu, y esos encuentros que ha tenido en Madrid, y también cómo eso revierte después, ¿no?, hacia La Rioja. Y ahí vemos cómo, por ejemplo, se ha generado un PERTE en español, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, cómo se ha incardinado dentro del propio plan de transformación y resiliencia de España. Y yo creo que eso es algo muy significativo. No hay más que ver, además, la cara de la propia ministra y portavoz del Gobierno de España, como decía efectivamente, ¿no?, y aludía a la pujanza de la presidenta Concha Andreu. Yo creo que, en primer lugar, eso es muy importante. Es importante que exista buena relación institucional entre el Gobierno, el Ejecutivo regional y el Ejecutivo central. Además, eso de verdad lo tengo que decir, en el ámbito de la lealtad institucional creo que el Partido Socialista lo hace con un marchamo especialmente mucho más positivo que lo hacía el Partido Popular. Acabo de poner el ejemplo del señor Ceniceros, al que le recibió por primera vez Pedro Sánchez y no Mariano Rajoy, y yo creo que esto es importante. Lo hemos visto también recientemente con la visita de Nadia Calviño, y, en fin, y de todos estos ministros y ministras que acuden al Gobierno de España a La Rioja para forjar políticas que nos ayuden a tener una recuperación justa de la economía, que nos hagan tener esa recuperación económica, esa salida de la crisis en 3 años y no en 10, como hizo el anterior gobierno del Partido Popular. Señor Baena, ¿quiere hacer algún apunte al respecto? Sí, bueno, claro, por supuesto. Bueno, yo creo en esencia que haya reuniones entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, pues está muy bien. O sea, que el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja se reúnan, creo que es positivo, pero como bien has dicho antes, creo que lo importante de estas cosas es el fondo, y por lo tanto qué es lo que se consigue de esas reuniones, ¿no?, qué sale de esas reuniones, qué inversiones se han anunciado fruto de esa reunión, qué compensación por el artículo 46 se ha anunciado por fruto de esa reunión, qué infraestructuras se van a desarrollar en La Rioja fruto de esa reunión. La realidad es que la respuesta a estas 3 preguntas es ninguna. No ha habido ningún anuncio de compensación del artículo 46, no ha habido ningún anuncio de nuevas infraestructuras, que tenemos un déficit gravísimo en nuestra comunidad autónoma, y con respecto a los fondos europeos, pues básicamente lo que se dijo fue estamos trabajando en ello, ¿no? Por lo tanto, yo por un lado valoro que es bueno que haya estas reuniones, como cualquier reunión que mantenga cualquier gobierno autonómico con el Gobierno de la Nación, en buena sintonía, pero lo importante de las reuniones es el contenido y el fondo. Bueno, pues por cerrar el turno de intervenciones sobre eso que parecía anecdótico, que es lo de la forma, y entrar luego en el fondo, Enar Moreno. Bueno, yo creo que es un acierto, decía
el señor Garrido que no era importante, ¿no?, que se constituyera, que no sabía dónde venía, en qué manual de derecho administrativo venía en esa. El manual de derecho administrativo, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece que es una comisión bilateral? Pero bueno, no lo sé, pero en el diccionario de la Real Academia viene como una reunión entre dos partes, ¿no? Dos partes que pues tienen que configurar el acuerdo de la comisión mixta, que está formada por las dos administraciones, el Gobierno de España y según redacción del propio Estatuto de Autonomía de La Rioja. Esa sí que es otra. Entonces, claro, el problema es que seguramente lo que le preocupa al señor Garrido es que efectivamente, más allá de que no la celebrara ningún tipo de reunión durante 30 años, la realidad es que incluían todos los años una serie de partidas, supuestamente del artículo 46, que nunca llegaron, pero en los presupuestos figuraban. Pues mire, yo creo que las formas son importantes, sobre todo para conseguir el objetivo final, que es pues recibir los recursos como consecuencia de ese efecto frontera. No me dejas entrar al fondo, un minutito. En un momento entraremos al fondo. Vale, bueno, pues entraremos al fondo en la segunda ronda, pero yo sí que creo que es importante articular mecanismos de negociación, porque ya lo dijo, ¿no? Creo que el Partido Popular también interpuso una demanda ante los tribunales, ¿no?, para ejecutar ese artículo 46, y ya vinieron a decir los tribunales que para ejecutar ese artículo es preciso de un acuerdo entre las dos administraciones, el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja, y ese es el paso que se está dando, llegar a ese acuerdo para que se produzca ese efecto indemnizatorio como consecuencia de ese efecto frontera, que no obedece a otra cosa, y ahí sí que toco el fondo así de rondón, Óscar, permíteme, que no obedece a otra cosa que esta competitividad que se viene ejercitando en cuanto al dumping fiscal, que se habla de Euskadi y de Navarra, pero que ahora mismo han entrado otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, ¿no?, eliminando todos los impuestos propios. Quizá lo que había que hacer es ir a una armonización fiscal que evite que sean necesarias medidas como compensatorias de ese dumping fiscal, que desde mi punto de vista, desde luego, es políticamente totalmente incorrecto. Bueno, pues ya que hemos entrado casi de refilón con el fondo, todos señora Moreno, bueno, ya que la señora Moreno ha entrado casi de rondón en el fondo, ya entre usted directamente en el fondo, pero con una pregunta mía, ¿salió usted satisfecha sobre lo que dijeron tanto la presidenta de La Rioja como la ministra sobre el artículo 46? Es decir, ¿se quedó demasiado en el aire lo que el mensaje? O sea, porque en realidad no hubo ninguna concreción. No, pero yo es que creo que el artículo 46 tiene una importancia relativa. Quiero decir que me da igual que se compense del déficit. Yo creo que ahí sí que tenemos que hablar del déficit histórico que tiene nuestra comunidad autónoma en el maltrato, entre comillas, de los presupuestos generales del Estado y la falta de inversión en una comunidad tan pequeña como es la nuestra, ¿no? Hablaba el señor Baena del déficit que tenemos en infraestructuras, que yo comparto. A mí me da igual que llegue como artículo 46 o que llegue como inversión de los presupuestos generales del Estado, que desde luego tienen que invertir en nuestra comunidad, con independencia del efecto frontera, porque no sería justo decir que ese déficit obedece a que en Euskadi o en Navarra tengan unos privilegios a ese respecto, sino que somos una comunidad muy pequeña y que, bueno, pues a la hora de determinar las influencias en los presupuestos en un país que dista de ser federal para ser más confederal, sobre todo a la hora de negociar presupuestos, hemos salido perjudicados. Pero yo, en definitiva, lo que creo es que es el momento de hablar de financiación en todos los sentidos, ¿no? Y de hablar de presión fiscal y de hablar de cómo vamos a financiar los presupuestos generales del Estado y nuestra comunidad en general y nuestra comunidad en particular. Y lo que no podemos es seguir compitiendo a ver quién tiene los impuestos más bajos y luego pedir al Estado que compense después de haber rebajado los impuestos en su comunidad. Y por eso, como la Comunidad Autónoma de La Rioja, desde luego con este gobierno ha hecho los deberes, hemos subido los impuestos para las rentas más altas para permitir tener una inversión mayor en las necesidades sociales y no dejar a nadie atrás en esta recuperación económica, pues yo creo que ese es el debate que hay que tener. Hablamos todos muy libremente de la armonización fiscal a nivel europeo y muy poco en el ámbito de España, ¿no? Señor Baena, vamos a hacer con el Parlamento de menor a mayor. Señor Baena, en el fondo ya, y sobre la cuestión que le planteaba la señora Moreno, usted de lo del debate, la parte que se contó del artículo 46, ¿usted salió con alguna conclusión clara?
Yo salí con la misma conclusión que salieron el resto de los riojanos, que esto fue una reunión para hacer marketing del gobierno de Concha Andreu, que está muy bien, insisto, en que se reúnan, pero no hubo ninguna concreción de ningún tipo. Quiero recordar que hace año y medio, 2 años, la presidenta del gobierno llevaba ya 26 meses en el Palacete. Ojo, que no acaba de llegar al Palacete. Y quiero recordar que hace año y medio, 2 años, Andreu, su discurso decía que ella no quería dinero, que ella lo que quería era empresas, como si fuera a traer Pedro Sánchez la sede de Correos aquí a Logroño, a Calahorra o donde fuera, y ahora pues están hablando de que se está elaborando un informe, que efectivamente sí se está elaborando por la universidad, de esa posible compensación del efecto frontera, pero a mí me da la sensación que esto es intentar ir alargando el hilo, a ver si de esa manera pues vamos pasando los días. Lo que hay que hacer es reclamar de una manera honesta y de una manera justa la compensación que sí se le tiene que hacer a La Rioja por ese efecto frontera, por esa diferencia de competitividad que tenemos con nuestros vecinos forales al norte del Ebro. Hablaba la señora Moreno de que existe un dumping fiscal. Bueno, la realidad es que el gobierno de Concha Andreu ha reducido las deducciones fiscales este año pasado y el anterior, y con eso está haciendo que la competitividad fiscal de La Rioja sea menor todavía, ¿no? En ese contexto de diferencias entre los territorios. Yo lo que creo es que estoy muy alejado de lo que ha dicho la señora Moreno, de que La Rioja, como es un territorio pequeño, y claro, cuando hay que hacer la determinación de influencias para la conformación de los presupuestos, hombre, eso es admitir de facto que los territorios con arraigo nacionalista van a tener más influencia que otros territorios como La Rioja. ¿Dónde está el criterio objetivo para las inversiones del Estado? Porque y con esto concluyo, quiero recordar que esta reunión se da en un contexto en el que los presupuestos generales del Estado hacen la segunda menor inversión de toda la historia de La Rioja en nuestra comunidad autónoma. Los que menos, los del año pasado, de Sánchez. Los siguientes que menos, los de este año. ¿Dónde están las infraestructuras que necesita La Rioja? Señor Garrido, la misma pregunta. Sí, vamos a ver. Yo creo que, ¿qué es, primero, para que sepan nuestros telespectadores, qué es el artículo 46? Pues es un artículo del Estatuto peculiar, que nos hace peculiares a los riojanos en la medida en que se prevé que La Rioja pueda obtener unos ingresos extraordinarios para compensarnos por el hecho de que somos frontera con 2 territorios forales, Navarra y el País Vasco, que, ojo, tradicionalmente no solo han tenido una mayor capacidad normativa desde el punto de vista fiscal, sino que como su propio o como consecuencia indirecta de su propio sistema de financiación han contado con un volumen presupuestario mayor y con una capacidad de prestar ayudas a empresas muy superior a la que tenía la comunidad autónoma de La Rioja. Es decir, que aquí el perjuicio que tenía la comunidad autónoma de La Rioja era doble. Desde un punto de vista fiscal, con el paso del tiempo se ha ido mermando, las capacidades normativas se han ido equiparando y por lo tanto eso ha tenido menos trascendencia, pero sí lo que hace referencia a las ayudas que se han podido distribuir o bien desde el Navarra o bien desde los territorios forales del País Vasco. Vale. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha conseguido el Partido Popular en aplicación de esa peculiaridad? Pues una financiación directa del Estado para financiar, entre otras cuestiones, la construcción de Rioja Forum, donde el Partido Socialista este fin de semana, si no me equivoco, va a celebrar su congreso. Pues esto es importante que lo sepa todo el mundo, ¿no? Es decir, que cuando estos señores, los señores del Partido Socialista, estén celebrando su congreso, tienen que saber que esa infraestructura se financió con cargo al artículo 46, con un presidente del Gobierno de la Nación, José María Aznar, y con un presidente en el Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, del Partido Popular. ¿Qué ha conseguido también? Bueno, pues la recuperación del Banco de España, que ha formado parte del patrimonio de la comunidad. ¿Y qué más ha conseguido? Pues la financiación íntegra del Sagasta, cosa que desechó la señora Andreu nada más llegar al poder. A partir de aquí, ¿cuál es el argumentario socialista y en concreto de la señora Andreu? Pues que desde que estaba en la oposición ya decía que había que cuantificar, había que medir, había que mesurar, por lo tanto, el perjuicio de la comunidad autónoma de La Rioja como consecuencia de ese efecto frontera. Pero claro, es que ese discurso estaba vigente en los líderes socialistas cuando estaban en la oposición y en el inicio de la legislatura. Y por tanto la pregunta que hay que hacerse es, oiga, que es que desde mayo del 2019, ¿no?, que es cuando se celebraron las últimas elecciones, hasta ahora han pasado 30 meses. ¿Qué han hecho ustedes para que tenga que vir la ministra
¿no?, portavoz y de política territorial del Gobierno de España, y tener que ir exactamente el mismo discurso que hacía el Partido Socialista cuando estaba en la oposición o cuando se inició la legislatura. Es decir, tenemos que hacer un estudio. Oiga, que es que eso ustedes ya lo dijeron al inicio de la legislatura. ¿Qué han hecho en estos 30 meses? Ya lo digo yo, nada. Porque ni tan siquiera sabemos cuándo se ha encargado ese estudio a la universidad. No lo sabemos. No lo sabemos. Esto es grave, ¿eh? No lo sabemos. Ni tampoco sabemos cuándo va a estar disponible. Ni la presidenta del Gobierno, ni la ministra pudieron concretar nada al respecto. Y así difícilmente La Rioja puede avanzar, porque La Rioja está paralizada. Turno de palabra para el señor Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista. Sí, bueno, lo primero que tengo que decir, tampoco voy a confrontar, no voy a decir que miente el señor Garrido, pero es que creo que falta la verdad, y es consciente de que falta la verdad, cuando dice que tanto el Banco de España como el Rioja Forum son una contraprestación o un acuerdo del artículo 46. Pero es que esto va en contra de su propia coherencia, porque ellos metieron en la instancia judicial, que se reúna por obligación, cuando perdieron el gobierno central, que se reúnan por obligación, y obviamente, en palabras del PP, que les gusta hablar de varapalo judicial, pues obviamente la justicia dijo, oiga, ustedes siéntense y pónganse de acuerdo. Realmente, ¿qué ha habido? Lo que ha dicho antes Enar Moreno, es que el Partido Popular cifró en 270 millones de euros desde el año 90 y pico, lo que iba a venir como ingresos en el presupuesto de La Rioja, lo que nos iba a venir del Estado. Y lo cierto y verdad es que han venido cero patatero, señor Garrido, cero patatero. Y lo sabe usted perfectísimamente. Además, que no nos vamos a meter en más zambras de este sentido, sobre todo porque tengo que recordar que ustedes, en una convención territorial en el año 2019, dijeron literalmente en su conclusión cuarta: financiación autonómica justa sin bilateralidad entre Estado y comunidades autónomas. Nadie ha hecho una ofensa tan grande como esto que hizo el Partido Popular. Por cierto, le dijimos entonces al señor Ceniceros que retractara al señor Pablo Casado, y a día de hoy no lo ha hecho. Independientemente de esto, creo que es muy importante defender el artículo 46. Además, las fuerzas que estamos aquí presentes, aunque discutamos acaloradamente sobre el tema, estamos de acuerdo en que exista el artículo 46. Hicimos mucho esfuerzo en que en la nueva redacción del Estatuto de Autonomía se quedara el artículo donde estaba, para que esto sea una realidad. Es decir, señor Baena, para que lo que no siendo artículo 46. Y señor, esto es un chascarrillo. Y señor Baena, lo que no se puede decir es que donde ha quedado ninguna. Oiga, mire, mejor que la última visita de un ministro del PP que vino aquí, que vino a pintar 4 rayas mal puestas del AVE, por cierto, en un gobierno del PP que apoyó el señor Albert Rivera en Madrid, que vino a poner 4 rayas mal puestas del AVE, pues para esos ministros que no vinieran. Y por cierto, infraestructuras creo que son lógicas y evidentes. La gente ve lo que está pasando en la Ronda Sur y cómo se está trabajando en la Ronda Sur. La gente está viendo, señor Garrido, los 800.000 euros que vamos ya en la financiación del Instituto Sagasta, y esto aparece contemplado en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, no me digan ustedes. Es verdad que ustedes se fijan siempre en el cemento. Ustedes siempre están en el cemento, porque todo lo resuelven ustedes con el cemento. Pues tomen cemento. Si quieren cemento, tomen cemento. Pero aparte del cemento, tiene que haber otras cosas. Y recordemos que estamos hablando de un mecanismo de recuperación y resiliencia en el que tenemos que superar esta crisis económica y este bache económico de una manera justa, y sobre todo en la que tardemos menos, y no como las políticas de recortes y austeridad del Partido Popular en hace 10 años. Pues porque estamos metidos en un ámbito distinto en el que las recetas del Partido Popular no funcionan. Y creo que antes Enar lo ha ejemplificado muy claro. Que La Rioja obtenga la financiación que se merece. Claro que se merece esa financiación, y claro, ¿no? es que lo primero tendrá que ser cuantificarlo, porque ustedes, ¿por qué valoraban en 18 millones de euros? Pero ¿por qué entonces este gobierno que preside la señora Andreu desde mayo del 2019 no ha terminado esa cuantificación? Hombre, es que no han pasado 15 días. Está encargado la Universidad de La Rioja. Es que han pasado 30 meses. Está encargado en la universidad. 30 meses. Y ustedes estuvieron 24 años en el gobierno y cifraron en 18 millones anuales. ¿De dónde sacan la cifra? Son ustedes los señor que hablan señor Díaz y señor Garrido, pero termino. Que son ustedes los que hablan de la necesidad de cuantificar. Oiga, pues si ustedes están hablando de la necesidad de cuantificar, ¿por qué no lo han cuantificado ya? Oye, porque yo creo que está encargado a la universidad. Continuemos con los turnos. Señor Díaz y señor Garrido. Ya se ve que para esto la señora Andreu no tiene prisa. Para otras cosas sí, pero para esto señor Garrido, qué difícil me lo pone ya desde los primeros 20 minutos. Señor Baena. Sí. Bueno, yo un poco por hablar en honor a la verdad,
sí me gustaría decir varias cosas muy rápidamente. La primera, dice el señor Garrido que diversas infraestructuras de nuestra comunidad autónoma se hicieron con cargo al artículo 46. Que yo sepa, en los presupuestos generales del Estado nunca ha aparecido algo con cargo al artículo 46. Pero bueno, eso un poco en honor a la verdad, ¿no? También me gustaría decir lo siguiente. Me gustaría también decir, bueno, cuando tengas tu turno dirás lo que creas conveniente. Jesús Ángel, no me intervengas, por favor. También me gustaría decir lo siguiente. Hablaba la señora Moreno de que a la hora de determinar las influencias para configurar los presupuestos del Estado, que La Rioja es una región muy pequeña. Bueno, es que vamos a hablar claro. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el ferrocarril a lo largo de la historia de nuestra comunidad autónoma, que llevamos 20 años hablando del desarrollo del ferrocarril, entre otras cuestiones, es que el Partido Nacionalista Vasco siempre ha ido pidiendo a los sucesivos gobiernos de la nación que el desarrollo del ferrocarril por La Rioja se metiera en un cajón. Claro, todos sabemos quién ha estado pactando durante muchísimos años con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Pues el bipartidismo y principalmente el Partido Popular. Y esta es una realidad que hay que poner encima de la mesa porque es la verdad. Decía el señor Díaz que si Albert Rivera apoyó a Mariano Rajoy. Que yo sepa, el Partido Socialista se abstuvo en su investidura. Que yo sepa, el Partido Socialista se abstuvo en su investidura. Y por otro lado, ya para concluir, me gustaría decir dos cosas. La primera, los presupuestos generales del Estado de este año no incluyen partidas importantes para el desarrollo de las infraestructuras en nuestra comunidad autónoma porque son los presupuestos generales del Estado pensados para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa de la mano de Bildu y Esquerra Republicana. Esta es la realidad. Los acuerdos de Sánchez con Bildu, Esquerra Republicana y otras formaciones políticas pues perjudican de una manera muy grave a La Rioja. Y volvemos otra vez a lo que decía la señora Moreno de que se determinan las influencias para configurar los presupuestos. Pues yo creo que los presupuestos generales del Estado deben deberse a un criterio objetivo de desarrollo en las diversas comunidades autónomas. Y un último dato. La semana pasada nos visitó la ministra. Esta misma semana hemos conocido que la ministra Díaz ha regado con 9 millones de euros de fondos europeos a 4 supuestas regiones afines a Pedro Sánchez: Navarra, Extremadura, Valencia y el País Vasco. Y digo yo, ¿dónde está La Rioja, que se supone que es tan sanchista? ¿Dónde está Concha Andreu, que se supone que es tan de Pedro Sánchez, para no ser considerada una región afín y que a nosotros también nos lluevan millones? Es que esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. No sé si estaba whatsappeando con la señora Díaz o... No. Pero bueno, antes de entrar a hablar fondos europeos, antes de hablar de Yolanda, que creo que tendremos oportunidad de debatir en breve, sí que tengo que responder a un par de cuestiones, brevemente. La primera, creo que yo no he hablado de influencia nacionalista, he hablado de que precisamente bueno, que tú no interrumpes a Garrido, pero a mí sí. Entonces, bueno, perdona, no, es que, claro, ya, es que te miro cada vez que me citas, entonces, claro, vamos a ver si tenemos el mismo criterio con todos. Perdona, Pablo. Bueno, pues yo respondo a tus palabras y digo que yo, precisamente de lo que he hablado, es de que es necesario hablar de un mecanismo de financiación. Es evidente que La Rioja tiene que debatir, desde luego, y apostar por un modelo de financiación que no solo tenga en cuenta la población. Y ese es en la batalla también donde, desde luego, vamos a seguir influyendo. Pero ahora mismo, y precisamente cuando ayer anunciaba el Tribunal Constitucional, ¿no?, también la eliminación del impuesto de plusvalía y lo que eso va a suponer con la financiación de los ayuntamientos, yo creo que hay que tener un debate global sobre la financiación de las distintas administraciones. Y eso es lo que tendremos que abordar. Y vamos a ser serios también. Yo creo que, bueno, aquí el artículo 46 ha servido para tirárselo a la cabeza unos a otros. Yo creo que deberemos hablar, decía, de esa financiación y no engañarnos los unos a los otros. Y lo que dice el artículo 46, y lo dice textualmente, es que deberá haber un acuerdo bilateral que se formalizará en comisión mixta. Luego es evidente que se requiere de un acuerdo entre dos administraciones, que el hecho de que se reúnan es un primer paso para conseguir un objetivo, pero me parece, desde luego, yo creo que ha estado suave Raúl diciendo que falta la verdad, porque yo, desde luego, soy madre de una niña que tenía que haber estudiado en el Instituto Sagasta, que estudia en ese Instituto Sagasta provisional que el gobierno del Partido Popular inauguró, por decir algo,
y cuando tenía que haber empezado el instituto en el año 2017 en el nuevo Instituto Sagasta. Debe ser que esos fondos del artículo 46 que llegaron para la financiación del Sagasta nunca llegaron. La realidad es que el Instituto Sagasta, las obras del Instituto Sagasta se acabarán en este año para que puedan desde luego empezar en el curso 22-23, o sea que vamos a ser un poco fieles a la verdad. Le falta al señor Díaz del Partido Socialista una intervención para igualar, pero quiere usted... No quiero portarme bien, y que el señor moderador no me riña, pero debe ser que el Partido Popular debe tener la culpa de las catas, porque por motivos históricos hubo que hacer durante la rehabilitación del Praxedes Mateo Sagasta. También tiene la culpa de eso el Partido Popular. ¿Dónde está el dinero? Digo, que también tiene... No, usted ha hablado para el Sagasta. Que usted ha hablado del retraso en las obras y yo le respondo, que deberá también ser culpa también del Partido Popular las catas que por motivos históricos hubo que hacer el asunto y que han retrasado. Segundo, se le olvida a usted que usted se está apoyando a un gobierno y está apoyando unos presupuestos que han sido incapaz de arañar ni un solo millón de euros para financiar esa obra, pero ni uno. ¿Pero usted y los 800.000 euros que aparecen ahí, esos son unos importes que estaban previamente pactados, previamente pactados por el Partido Popular. Pero yo quería decir una cosa. Tiene un turno menos el artículo 46. El artículo 46 es que lo grave de todo esto es que no hemos oído a la ministra de Política Territorial un firme compromiso en aplicar el artículo 46. Fíjese, el señor Ocon dijo hace tiempo, públicamente, un gobierno socialista será el primero que aplica el artículo 46. Mentía, pero al menos lo defendía. Y lo defendía con ardor. La ministra no se comprometió a ejecutarlo. Se comprometió a ver, ya veremos, y a estudiar. Hombre, ya veremos a estudiar, pero no se comprometió a ejecutarlo, y eso es muy importante. Raúl Díaz. Me parece todo muy rocambolesco. Hemos empezado esta parte del debate diciendo que es que era contenido vacío, no ha habido nada en la reunión, o no, ahora, oye, pues parece que ha habido una conclusión, que es que no se compromete, o sea, están hablando del artículo 46 y el Partido Popular colige que que es que no lo van a aplicar. En todo caso, por cierto, ustedes estarán contentos de que no se aplique, según su convención, en el que no le han dicho al señor Casado que esto está mal. Eso todavía no se lo he oído decir. Puede usted en esta tertulia, si quiere, corregir a su líder Pablo Casado. Que vaya a por otro lado, de verdad, no se puede decir, no se puede hacer trampa, porque compartiendo lo que has dicho, Jesús Ángel, compartiendo lo que has dicho al principio, y es verdad, La Rioja es la única comunidad y la única región, yo creo que de Europa, que ha sido reconocida, que ha sufrido dumping fiscal, que esto es cierto, de ahí viene la naturaleza y el vigor del artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía, que nosotros, por cierto, en la oposición estuvimos redactando e impulsando, lo tengo que decir, con el señor Nacho Pérez, por cierto. Pero independientemente de esto, cuando se dice acerca de la financiación, mira, es que hay una trampa, ¿no? Siempre se dice, sí, obras son amores, pero aparte de que, por cierto, este presupuesto contempla 63,2 millones de euros de inversión directa del Estado en La Rioja, 63,2, hay que decir, primero, que ya vamos por una financiación de 800.000 euros del Sagasta, cuando lo único, y qué pena no haberme traído el contrato, convenio que dejó firmado el señor Ceniceros con el anterior gobierno, era solamente 200.000 en un único pago, no un pago reciclado, no un pago periódico, 200.000 euros, y llevamos por 800.000, con lo cual, eso yo creo, Jesús Ángel, que te tendría que alegrar. Pero esto, por ejemplo, ¿qué viene también en los presupuestos generales del Estado, Óscar, que ha hecho este gobierno progresista de coalición, el gobierno de España? Pues, por ejemplo, ha mejorado y va a mejorar a los más de 64.000 pensionistas que van a ver revalorizada su pensión conforme al IPC y al coste de la vida. O, por ejemplo, a los 4.900 beneficiarios en La Rioja del ingreso mínimo vital. O, por ejemplo, con independencia que hayan votado al PP, gracias a Sánchez le vamos a subir las pensiones a los pensionistas. ¿Cómo os molesta que estas por favor, no interrumpan al portavoz del Partido Socialista. Sean las más sociales y las que más vayan en beneficio de una ciudadanía que siempre es la más pagadera de todas las crisis económicas y se proteja al vulnerable. Entiendo que a las derechas os moleste, pero esto es así. Sí. Y es beneficioso para los si queréis 20 segundos para replicar, pero cambiamos de asunto. Yo no me resisto, gracias al señor Sánchez, que va a subir a los pensionistas su pensión, aunque voten al PP. Te ha faltado decir eso. Señor pero bueno, ¿se contempla la subida o no? Es que yo ya, oye, uno se vuelve loco. Gracias al señor Sánchez. Pues claro que sí. Señor Baena, tan breve como el señor Garrido. Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay que abordar con un debate sobre la reforma del mecanismo de financiación para que sea un mecanismo de financiación de las comunidades autónomas justo con los ciudadanos, que no esté supeditado a los nacionalistas o a los apoyos que dan al gobierno en su momento, y creo también que el artículo 46
46 es necesario que se ponga en marcha cuanto antes de verdad, porque La Rioja lleva demasiados años sufriendo una discriminación con respecto a los territorios forales. Bueno, pues vamos a pasar página, dejamos la reunión de la comisión bilateral de la ministra de Política Territorial y la presidenta de La Rioja y nos vamos a hablar de la reforma laboral. Evidentemente no es un tema, no es un ámbito parlamentario de La Rioja, pero es un asunto de vital trascendencia porque, bueno, y de especial debate, intenso debate dentro del seno del gobierno de coalición, de los que hay aquí dos representantes, el portavoz del gobierno, no, si acaso de, no, del de los partidos, pero sí de los partidos que sostienen a ese gobierno, que son Partido Socialista y Unidas Podemos. Les voy a preguntar a los dos, ¿lograrán sacar adelante esa reforma laboral, ustedes creen, sus representantes en el gobierno de España? Yo no tengo duda. Yo creo que, bueno, y lo hemos demostrado, que nosotros no vamos a cejar en el empeño, porque entendemos, lo decía Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, ¿no?, que aquí lo importante no es las caras, yo creo que lo ha dicho desde el primer momento, sino lo que puede aparentar detrás de una renegociación, porque no hay que olvidar que la Mesa del Diálogo Social, junto con la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, llevan desde marzo negociando el cómo se va a hacer esa derogación de la reforma laboral. Y ahí está también uno de los ejes, ¿no?, la derogación de la reforma laboral. Porque no podemos olvidarnos que la reforma laboral del 2012, sin perjuicio de otras que también han resultado dañinas para las condiciones de vida de la gente, pero desde luego la del 2012 ha sido la más grave, ha supuesto un importante retroceso en los derechos de los trabajadores, desde el abaratamiento del despido, no solo con la reducción de 45 a 33 días, sino también con la reducción enorme de 42 mensualidades a 24 del límite máximo de indemnización y toda otra serie de cuestiones, pero fundamentalmente también la eliminación de las regulaciones laborales del ámbito de la negociación colectiva, anteponiendo los convenios de empresa por encima de los convenios sectoriales y también, como no, del acuerdo particular entre empresa y trabajador, que hemos de tener en cuenta que ya esto se rige en el derecho laboral, ¿no?, el principio pro-operario, que reconoce el papel de inferioridad que el trabajador juega frente a la empresa y, por tanto, siempre hay que tener en cuenta que es un interés más necesitado de protección. La reforma laboral vulnera claramente todos esos derechos y yo creo que, más allá de las diferencias que se hayan podido tener, lo que ha quedado en evidencia también es que lo que le importa a Unidas Podemos y a la ministra de Trabajo, y candidata seguramente en las próximas elecciones generales por nuestra parte, pues es el reformar y recuperar esos derechos de los trabajadores y además hacerlo desde la mano del diálogo social, no así como lo hacía la reforma laboral del Partido Popular, que lejos de sentarse a negociar e intentar llegar a acuerdo en el ámbito de la negociación colectiva del diálogo social, lo hace por el camino del medio y se lo ha cargado todo. Dejémonos de intentar visibilizar enfrentamientos que no son tan profundos y centrémonos en la necesidad que los trabajadores nos piden y nos exigen, que es derogar de una vez por todas no solo esa reforma laboral, pero empezando por la reforma laboral. Nos quedan pocos minutos, es decir, les ruego brevedad en sus intervenciones porque de lo contrario no habrá réplicas. Claro, pero bueno, es que has hecho una primera pregunta a una persona perita en la materia, claro, como para dar lección ninguno de los que estamos aquí en derecho laboral a la señora Moreno, ¿no? Yo comparto todo, prácticamente políticamente todo lo que ha dicho la señora Moreno, pues yo, vamos, lo firmó absolutamente todo, ¿no? Es verdad que ahora mismo ha habido pues mucho ruido, vamos a decir, respecto a la conformación que se ha hecho. Actualmente, en el seno de la Unión Europea, la mayor parte de los países son gobiernos en coalición y esto están acostumbrados a que se generen estas mesas en las que haya discrepancias y que sea noticia que en el propio gobierno se llegue a un acuerdo. Es verdad que es la primera vez que el gobierno de España tiene un gobierno de coalición, ¿no? Y es verdad que en Europa es algo habitual, nosotros hemos llegado un poco más tarde, pero estamos en la misma tónica que están los demás. Lo importante, lo decía también Enar, es efectivamente el cómo, ¿no? El cómo y el qué vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que una reforma laboral que lo que hacía era coger y quitarle a nuestros padres el trabajo que tenían y dárselo a los hijos, pero cobrando la mitad y por un tercio de los derechos, que es lo que ha pasado con esa reforma perniciosa absolutamente del mercado laboral, pues yo creo que eso hay que corregirlo. Y además creo que tenemos unas bases absolutamente
muy positivas para hacerlo. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno, la señora Díaz, y el Gobierno de España, es que han llegado a acuerdos importantísimos, sobre todo con los ERTEs, universalizándolos en su aplicación, protegiendo la figura de los trabajadores, precisamente para que no pudiera ocurrir en mucho menos tiempo, ¿no?, pues la crisis financiera e inmobiliaria que tuvimos hace una década, ¿no? Entonces, yo creo que esos acuerdos que se han ido forjando, importantísimos, y también, en el último, igual menos, pero por ejemplo, importantísima, en la subida del salario mínimo interprofesional, eso existen, digamos, dentro de ese cesto hay buenas mimbres con las que podamos seguir construyendo efectivamente esa reforma laboral. Y luego entramos en disquisiciones de si la reforma tiene que ser una derogación total, parcial, en fin. Lo importante es, como ha dicho la señora Moreno, el objeto, y el objeto es proteger y dignificar a la clase trabajadora de este país. Bueno, pues quedan 3 minutos, señor Baena, tiene usted minuto y medio. Bueno, bien, pues voy a intentar ser breve. Dice el representante del Partido Socialista que él firma absolutamente todo lo que dice la representante del Partido Comunista, y claro, queda en evidencia que al final el Partido Comunista está marcando con imposición su agenda sobre el gobierno socialista, ¿no? Y habla de que en la mayoría de los países de Europa hay gobiernos de coalición, es verdad, pero es que España es el único país de Europa en el que gobierna el Partido Comunista, ¿no? Esa es una realidad tal cual. A mí la reforma laboral no me gusta. Esto lo llevo diciendo muchísimo tiempo, me lo han escuchado decir muchas veces, pero sí quiero recordar que aquí se está sacando pecho, por ejemplo, de los ERTEs, y es que si derogamos la reforma laboral, si se hubiera derogado, no se habrían podido aplicar los ERTEs porque ese tipo de figura no estaba contemplado en el texto anterior. Los ERTEs de los que tanto pecho saca la señora Díaz, la ministra, porque los ha defendido y los ha aplicado, ¿no? En el texto anterior no estaban contemplados en una figura de este tipo. La realidad es que yo creo que hay que poner encima de la mesa una cuestión, que es la siguiente. Efectivamente tenemos que hacer una reforma que sea buena, pero en el momento en el que estamos y sabiendo los compromisos que ha adquirido el Gobierno de España con las instituciones europeas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues claro, es posible que derogar en este momento la reforma laboral haga que la llegada de los fondos europeos se demore. Y esta es una realidad que todos sabemos que es así. Por lo tanto, quizá ahora mismo no sea el momento más adecuado para plantearlo. Señor Garrido, último turno. Telegráficamente, primero, no es cierto que la reforma laboral haya vulnerado ningún derecho a los trabajadores. No es cierto, y la señora Nar lo sabe porque los tribunales así en el día a día lo atestiguan. No es cierto. O sea, una cosa es que le guste más, le guste menos, pero no es cierto. Eso en primer lugar. Eso en primer lugar. No se ha vulnerado ningún derecho de ningún trabajador. En segundo lugar, claro que Sánchez va a ceder a las presiones de Podemos. Porque el viaje a la socialdemocracia de Sánchez va a durar meses, pero muy poquitos meses, porque estamos viendo las tensiones internas en su gobierno y por tanto Sánchez va a llevar al Partido Socialista a la zona de Podemos, lo va a podemizar, porque lo que le va a primar va a ser mantenerse en el poder. Y efectivamente de eso se va a derivar una grave irresponsabilidad, porque en el condicionante de las ayudas de los planes de los planes europeos, de los fondos europeos, está, como decía el señor Baena, ese criterio clarísimo, y es que cualquier reforma que se haga en el ámbito laboral tiene que estar amparada por el diálogo social y tiene que ser consecuencia del acuerdo entre los agentes sociales. Con los agentes sociales, mejor dicho. Y eso ahora mismo lo miremos por donde miremos, no se va a cumplir. Y eso implicaría que los fondos no llegarían, porque el condicionante es condicionante. Si no se cumple, no hay fondos europeos. Por alusión directa. Sí, por alusión directa. En primer lugar, es incierto. También faltas a la verdad diciendo que los ERTE se crearán con la reforma laboral, porque los ERTE han existido de siempre. Lo que hace la reforma laboral es facilitar la aplicación de ERTE y ERES con su aprobación. Claro que existían las figuras con anterioridad, en primer lugar. En segundo lugar, Yolanda Díaz hablaba de derogar la reforma laboral sin conocer lo que eran los ERTEs. Perdona. Sin conocer lo que eran los ERTE. Esa es la realidad. Ha ejercido de abogada laboralista lo que usted me diga, con años de antelación. No sabían lo que eran los para que bajara el paro. Tú no lo has hecho nunca, pero bueno. Es una virgen que se encomendó a la Virgen para que bajara el paro. Esa fue la ministra. Pero que más allá. Por favor, se hablaba de derogar la reforma laboral sin saber lo que eran los ERTE. Con lo bien que estábamos acabando. Se defiende sola.
y yo creo que bueno, la solvencia de Yolanda Díaz está plenamente acreditada para mí y para todos los ciudadanos. No hay más, nada más que ver la valoración que tiene. Pero bueno, que Sánchez lleva diciendo que va a derogar la reforma desde el 2018, lleváis vosotros, el Partido Socialista. Lo dicho, estábamos acabando. Señor Díaz, por favor, señor Díaz. Señora Moreno y señor Garrido, acaben, por favor. Vamos a ponernos de acuerdo en una cosa, vamos a cumplir todas las directrices de Europa, también aquellas que nos obligan a nuestro país a eliminar la temporalidad en la contratación, la precariedad laboral. Todo eso también está vigente en nuestro país en base a las directivas europeas que ustedes han dejado de aplicar y que votan contrariamente día tras día a su aplicación. Bueno, seguiremos hablando de la reforma laboral en próximos miércoles. Seguiremos hablando de la reforma laboral y de otras muchas cuestiones. Volveremos a recuperar el artículo 46, las inversiones del Estado en La Rioja, todo en próximos miércoles. Se nos ha olvidado del Centro Nacional del Envase. Muy bien, muy bien. Eso es también otro bueno lo que hay ahí. Bueno, lo que hay ahí. Señor Díaz, Partido Socialista, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Enar Moreno, Izquierda Unida, gracias. Jesús Ángel Garrido, Partido Popular, gracias. Pablo Baena, Ciudadanos, muchas gracias. Nosotros nos vamos con un intenso debate como cada miércoles aquí en Punto de Encuentro. Les vemos mañana en las 7 de La Rioja. Que pasen muy buena noche.